Periodistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. La buena onda y la vibra playera se enciende como luces de neón para brillar toda la noche en la más fabulosa fiesta de Año Nuevo en el Hotel Sheraton Santiago. Cena buffet en el Bohío y buffet premium en el CID. Decoración a cargo de William Geise. Información y reservas más 562-2707-1111 y más 569-4906-4701. Estamos con nuestro panel. Está Jorge Ramírez, está con nosotros Bet Gerber. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Felipe Lyon también. Buenos días. Pablo Olivares, una vez se puede llegar en algún momento dado, también. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sintió el golpe? ¿Fue fuerte ayer o no? El golpe, sí, o sea... Me estoy refiriendo a la aprobación de la acusación constitucional contra me imagino. un militante histórico de tu partido. Sí, mira, la verdad es que el golpe, más que para el partido, para el gobierno, que yo creo que es algo que se veía un poco venir por cómo venían los ánimos y por ya desde temprano ayer estaba súper claro que era lo que iba a pasar. Yo creo que eso también es un golpe fuerte para nuestra democracia. Yo creo que sin el ánimo de dramatizar ni nada, pero yo creo que al final la figura de la acusación constitucional es una figura que, si bien tiene obviamente tintes políticos para graficar en fondo, o sea, por ante quién se interpone, lógicamente, y cuál es el órgano que hace de jurado, que es el Senado, evidentemente tiene un tinte político, pero también tiene uno jurídico, y yo creo que lo que se ha visto este año, yo creo que viene pasando hace un tiempo, es que la acusación constitucional se ha analizado bastante, se ha utilizado con otros fines, con los fines de agenda, digamos, de hacer puntos políticos, y eso me parece que es grave. Ahora, concretamente con lo que pasa ayer, sorprende, no sé si sorprende, porque en base a lo que acabo de decir no sorprende demasiado, que en todas las intervenciones de los senadores que aprueban la acusación, en el fondo ninguna se refiere a los puntos jurídicos de la acusación, todas se refieren a opiniones políticas sobre la labor del gobierno que son perfectamente, se pueden sostener, digamos, uno puede opinar si es que el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Y evidentemente la clase política en general yo creo que no ha estado bien desde que parte esta crisis, y por eso también, o al menos en un inicio, y por eso se da también en parte la crisis, pero de ahí a convertir esto en un lugar para, de llegar a lo que de verdad tiene el espíritu de la acusación constitucional, me parece que hay un trecho largo, y por otra parte cuesta no verlo así, porque además si por último nos pusiéramos ya en el plano de que esto sí es un juicio 100% político, tampoco se ve mucho cuál sería la razón, o sea, un juicio político. Para mí, el espíritu que tendría sería la destitución de un ministro, y este es un ministro que ya no está ejerciendo. Entonces, la verdad es que cuesta ver cuáles son las verdaderas razones, o cuesta ver que las razones sean realmente las jurídicas que se sostienen, y la verdad, uno puede tener muchas opiniones respecto de lo bien o lo mal que se manejó el ministro Chadwick, pero de ahí a decir que es el responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, me parece que hay un salto largo. Y cuestión que no está respaldada ni jurídicamente, ni siquiera por la Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que es la institución que en el fondo en Chile debería tener la autoridad al respecto. Que han habido casos, eso es evidente, o al menos tienen que investigarse y sancionarse, y yo creo que pueden existir perfectamente, y hay que sancionarlos con todo el rigor de la ley. Pero me parece que lo que ocurrió ayer es solamente daño a la democracia y el abuso de una figura que me parece que no se está usando de buena manera. Sí, no, mira, yo creo que efectivamente lo que pasa ayer y la acusación constitucional en términos generales es
precisamente una de las cuestiones que complejiza la democracia. Ahora la complejiza en cuanto son los mecanismos que tiene una constitución que no permite tener otros espacios de o no le permite al Parlamento tener otros elementos que efectivamente permitan hacer los juicios políticos que requiere la democracia y con su autoridad. Es decir, en los países normalmente los ministros y los presidentes y los primer ministros van a dar explicación al Parlamento permanentemente sobre su hecho. Y en nuestro país esa cuestión es compleja producto de la Constitución. Y esta es la misma Constitución que te permite efectivamente tener este mecanismo para enjuiciar la labor de las autoridades. Por tanto, hay una contradicción respecto de quienes defienden permanentemente esta Constitución de Pinochet cuando hacemos uso de las herramientas que la Constitución de Pinochet nos entrega. Ahora, efectivamente nos gustaría tener mecanismos completamente distintos. Nosotros de alguna manera hemos estado permanentemente peleando y disputando tener una herramientas que permitan una democracia mucho más deliberativa y participativa, pero que además permita efectivamente entregarle cierto rol a los parlamentarios para efectivamente poder tener más control de lo que están haciendo tus autoridades. Sin embargo, mira, respecto del ministro en cuestión, hay dos cuestiones que yo creo que quedaron de manifiesto ayer que me parecen súper importantes. La primera es que un ministro de Interior, cuando ve violación a los derechos humanos, no puede ver oficios. No puede justificar que se pidieron oficios y que entonces permanentemente se le estuvo pidiendo a Carabineros oficios respecto a lo que estaban haciendo. Hay que tomar acciones concretas cuando tú tienes violación a los derechos humanos en tu país. Y me parece que ahí, efectivamente, hay un elemento muy importante que, ojo, yo no ha cesado respecto de la situación. Es decir, este ministro de Interior que tenemos hoy día está cometiendo el mismo error que cometió el ministro de Exterior. Es decir, creer que con los oficios y con protocolos vamos a resolver la violación a los derechos humanos que efectivamente están habiendo. O sea, tenemos una niña de 15 años hoy día que está a punto de morir producto de una bomba lacrimógena que se le tira a la cara. Es decir, yo no quiero decir que el ministro haya dado la instrucción de que eso se tiene que hacer, pero cuando tú ves que finalmente no se termina ejerciendo el rol que tiene que tener el ministro de Interior, bueno, lo que te queda es decir, mira, este ministro tiene que responder de alguna manera. Y yo creo que efectivamente uno podrá cuestionar o no jurídicamente el tema, y me parece que podríamos hacerlo, pero en términos concretos y en términos políticos, efectivamente, este es un gobierno que no ha estado a la altura de lo que requiere una crisis como la que estamos viviendo, pero particularmente en el tema de los derechos humanos. Yo no quiero decir que ha hecho oídos sordos, pero no ha logrado efectivamente dar señales concretas. Es decir, mantener al director de Carabineros, y lo hemos hablado, cada vez que vengo acá digo exactamente lo mismo, o sea, mantener al director de Carabineros después de todo lo que pasa, porque la excusa es que no tengo a quién poner porque hace no sé cuántos meses tuve que sacar a todos los... No, esa no es una excusa política de responsabilidad política ante hechos como los que estamos viviendo, que siguen. Es decir, con este ministro de Interior, con este ministro actual de Interior, tenemos dos personas que quedaron ciegas, tenemos una niña que está a punto de morir. O sea, en definitiva yo pregunto hasta cuándo vamos a tener que esperar resolver problemas que de verdad, compañero, tienen... Ahí hay un punto en eso que tiene que ver con... Y lo planteó, el único que lo planteó ayer, por lo menos que yo lo vi, porque lo plantearon varios, yo vi algunos pedazos de las intervenciones, incluso está puesto en Twitter hoy día, en todas partes, varias personas, fue el punto de qué se puede hacer cuando tú notas, como ministro del Interior, tú notas que Carabineros no está cumpliendo con los protocolos, que es básicamente lo que se decía, o que se puede desbandar el protocolo. Y el que planteó eso ayer, lo manda hoy día un tuitero, Alex Navarro, dice, lo plantea el senador Bianchi, y el senador Bianchi dice, cito, al parecer se olvida que esa misma ley a la que se había referido el propio abogado del exministro Chadwick en el sentido de la relación que había entre Carabineros y el ministro del Interior, o el encargado de la Seguridad Pública, dice, esa misma ley en su artículo 4, letra E, establece expresamente como delito la desobediencia por parte de policías y militares a las órdenes de las autoridades.
Y la pregunta que él hace es: ¿cuántas querellas por ley de seguridad interior del Estado se interpusieron contra carabineros que infringieron sus obligaciones legales en el sentido de salirse de los protocolos, de hacer todo lo demás? Y la respuesta, dice Bianchi, ninguna. Así es. Y desde ese punto de vista, él estableció de que si es que no se estableció ninguna querella de este tipo, teniendo la facultad, y porque es un delito por parte de las policías y militares desobedecer las órdenes de la autoridad de que debían cumplir con los protocolos, la asociación que él hace es que no consideró que eso fueran cosas que se apartaban de lo que era la normativa de seguridad pública, y por lo tanto apoyó. Y Bianchi era uno de los nombres, acuérdate tú, que estaba en duda. Que estaba en duda. Estaba en duda junto con José Semellín Insulza, junto con Felipe Arboe, Juan Pablo Letelier y Carolina Goich en un momento dado también se dijo. Y todos votaron a favor. Entonces, es una cosa que lo que yo creo que es inobjetable, y en eso concuerdo contigo, lo que es inobjetable es que se fijó un precedente de responsabilidad política respecto de los ministros del Interior frente a situaciones que sean consideradas violaciones de derechos humanos o salidas de madre de quienes tienen que asegurar el orden público desde el punto de vista del Estado. Y por lo tanto no me extrañaría que, como esta cosa es larga y ya se produjo alguna vez situaciones de este tipo, este sea un punto súper trascendental a la hora de que alguien acepte ser ministro del Interior. Se hizo bastante más débil la alegación si que tú no tienes carácter o no tienes capacidad o no tienes los instrumentos y la herramienta, el Estado no te da las herramientas para controlar los desvíos de protocolos de la policía. Lo mismo pasa con Blumel, que quedó bastante debilitado. A ver, escuchándolos a ambos, a los tres en realidad, pero a ambos panelistas, claro, no voy a entrar en cuestiones en las que vos estuviste desmenuzando, que tienen que ver con los aspectos jurídicos, porque de verdad hay que saber mucho de la técnica jurídica y vericuetos de la ley y constitucionales para saber si esto es adecuado o no. Pero lo que pone sobre la mesa esto es que precisamente están faltando los instrumentos políticos. Es imposible que esto esté desligado de la política. Y acá está el riesgo. Justamente como vos decías, está faltando por dónde están los espacios y dónde están los canales para que, se interpele a quienes corresponde, que ni siquiera se sabe quiénes son cuando hay violaciones a los derechos humanos. Entonces se produce esto, que es una distorsión. Efectivamente es una distorsión, que hay una especie de mezcla entre justicia y política. Yo me pregunto qué pasaba si ayer Chadwick salía bien desde el punto de vista de su sector. Y me parece también gravísimo. Me parece gravísimo que siquiera me lo plantee, porque en realidad, especulemos, Chadwick sale, libre y le dan los votos y todo bien. La verdad es que me parece que la tensión probablemente habría sido mayor y las reacciones terribles y tal vez aún más violentas y comprensible. No estoy justificando la violencia, estoy diciendo, hay una sensación de que es una manera de vía de justicia respecto de todo lo que está pasando. Probablemente no sea preciso, probablemente no, hay una mezcla extraña, pero entonces lo que te está diciendo esto, más allá de la técnica jurídica, está faltando el espacio para eso, y es gravísimo, porque pasa esto, tiene que haber una válvula de descompresión, y yo creo que la válvula de descompresión ayer fue Chadwick. Está bien que se hagan acusaciones constitucionales, y esto es un instrumento que se usa cada rato para cobrar cuentas, para descomprimir. No está bien, pero lo que está mal en todo caso y lo que está peor es que no existan los otros espacios y los otros instrumentos. Y en este momento es gravísimo, porque la situación, y la grave violación a los derechos humanos sigue. ¿Qué pasa ahora? Se fue, primero que Chadwick tiene una marca de origen fortísima, que es Catrillanca, y de ahí en más
no salió de esto, responsabilidades que nunca fueron del todo transparentemente saldadas. Entonces ya hay una marca que solo se puso de nuevo sobre la mesa con todo esto. Pero, ahora, pasa esto, sale mal de la acusación constitucional y está Blumel, que la cuestión siguió igual. Y muchos ministros más, digo, no le corresponde a la ministra de ministra de la Mujer, en todo caso no es responsable de violaciones a los derechos humanos, pero también ahí hay un señalamiento muy fuerte de que no salió con la fuerza que debía salir, porque, vamos, una cosa es que se te pase un lumazo de más cuando hay desbandes en las calles, y tampoco lo justifico, pero en una de esas, en vez de uno, pegaste dos. Pero una violación exige otro escenario, otra decisión y otro contexto de protección a esa situación. Sí, pero, ¿sabes? Hay un punto, voy a tomar tu palabra, yo lo voy a tomar de una siguiente manera. Si esto hubiese sido al revés, si ayer se cae la acusación constitucional, ¿qué mensaje se hubiese entregado? Te pongo un ejemplo, incluso a los mismos carabineros que tienen que reprimir, a la gente que sale pacíficamente a protestar y que tiene que enfrentar. El marco de represión se amplió brutalmente dentro de la situación que parece ser políticamente aceptable. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, quizás el resultado hubiese zafado, por cierto, la situación para Andrés Chadwick, pero quizás hubiese sido mucho peor porque se hubiese aceptado como políticamente respetable, aceptable que el ministro pudiera dejar que esas cosas pasaran. Entonces, creo que estaba en una suerte de encrucijada muy brutal el de Chadwick y las personas que probablemente podían haber titubeado y haber votado de otra manera cuando se pensaba antes, no lo hicieron y todos votaron a favor de la acusación. A ver, yo quería decir algunas cosas. Primero, o sea, yo creo que hay que distinguir distintas cosas. Yo creo que primero hay un tema que es Carabinero, ¿ya? Y ahí hay un tema en la institución de Carabineros, una suerte de precariedad institucional, y esta crisis no pudo haber venido en un peor momento para Carabineros. Totalmente de acuerdo. Y eso estamos todos, creo yo, me imagino. Y eso es una cuestión que hay que dejar súper clara, no para justificar nada, sino para entender, por ejemplo, con lo que decías tú, digamos, ahí es opinable, ¿cierto? Si hay que pedirle la institución o no al director. Bueno, sabemos que está en un momento de precariedad, y que también esto pilla es una cuestión sin precedentes en Chile. Entonces, al final, con esta longitud de tiempo, yo me acuerdo haber conversado con algunos carabineros cuando esto llevaba, no sé, 3 semanas, y te decían: yo hace 3 semanas que estoy durmiendo 3 horas al día. Esto no digo que haya que justificar nada, digo que hay cosas que realmente hay que también entender al momento de evaluar qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Pero son hechos concretos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acá... y además, déjame agregarte una cosa más. Yo estoy de acuerdo en que aquí se está postergando una situación de mirada intensa, de una reforma seria, radical hacia la policía de Carabineros desde hace muchísimo más tiempo que este gobierno. Eso te lo doy total y absolutamente, y ha pasado montones de veces y lo hemos visto, que ni siquiera el descubrimiento de desfalcos brutales dentro de la institución desde hace mucho tiempo son cosas que te permiten intentar modificar las cosas más allá de cambiar a las personas dentro de más o menos el mismo modelo. Y en el fondo, bueno, entonces lo que hay que evaluar es primero cuál es el rol que cumple un ministro del Interior respecto de eso, cuando hay problemas que son institucionales y que son anteriores. Acá uno podría responsabilizar a muchas personas para atrás, digamos, de por qué no se haya cambiado esto, ¿ya? Pero también hay otro punto que es poco popular decirlo, pero también hay que contextualizar las cosas. O sea, cualquier abuso de poder o violación de derechos humanos es inaceptable, pero también hay que contextualizar el momento en el que estamos. O sea, lo que ha pasado estos días, lo que ha pasado esta semana es una cuestión sin precedentes en Chile, y por tanto es
estas escasas herramientas que tiene Carabineros. Mucha gente ha hablado de falta de modernización de los elementos que tienen para disuadir, etcétera. Bueno, son los que tienen y estáis enfrentándote a incendios y a saqueos y a barricadas sin precedentes. Entonces, también acá hay un problema que tiene dos lados, en el fondo, y también con muchos carabineros heridos, con mucha molotov, con mucha violencia, con violencia anarquista, con violencia narco. Entonces, acá se juntaron muchas cosas, y eso es una cuestión que también hay que evaluar al momento de evaluar la violencia, también hay que evaluar eso. O sea, yo solamente estoy diciendo cosas separadas respecto a las cosas que dijeron. Otra cosa que me parece importante, que no hay que olvidarse, porque a veces uno se olvida en estos tipos de paneles o cuando uno discute en la casa, que lo que es un juicio justo y lo que son y lo que es el debido proceso. Porque también acá muchas veces cuando se habla de las cifras, uno suele hablar de todas las denuncias o de todas las querellas, y recordemos, por ejemplo, lo que pasó ayer, cuando se supo que el militar que había disparado supuestamente a una persona y la había matado, al parecer la bala no era de él. Entonces cuando se empieza a investigar... Eso está muy bien, es punto. Entonces, a lo que está totalmente considerado. Claro. No fue él, sino que fue una persona, un civil que iba cercano al grupo de los militares. Lo que me pareció increíble a mí, increíble, es que ese civil, cuando ocurren los hechos, no salga y diga, oye, no tienen para qué culpar al militar, fui yo. Una vez más, ¿cómo crees tú que te recibe el militar esa situación? Te dice, una vez más, uno sale a ayudarlo, a defenderlo, y resulta que siempre el que termina culpable soy yo. Claro. No, por eso digo, pero es cierto, ahí cambió totalmente. ¿Y fue por qué? Fue por el peritaje de la bala que no correspondía a una bala militar. Y solo para terminar mi punto, no quiero agregar más, pero solo quería poner esos elementos sobre la mesa y por último, a mí al final lo que me preocupa de esto es que más allá de Chadwick, no Chadwick, es que se avance, digamos, con la agenda social y se avance con los problemas también con esas cosas. Ya yo entiendo que todos los problemas que haya de derechos humanos deben solucionarse a la brevedad, tiene que hacerse una reforma también a la institución de Carabineros, y entiendo que el gobierno también ha anunciado eso, pero acá también yo creo que hay que dar un mensaje a la ciudadanía, y a mí me preocupa, como pasó también en la acusación contra la ministra Cubillos, que se siga transmitiendo a la ciudadanía esta idea, y para mí, esto también lo digo, que también es popular decirlo, pero me pasa lo mismo con, si es que nos dedicamos 2 años solamente a hablar de un proceso constituyente, por ejemplo, es que sí sigue habiendo que la élite política, la clase política está discutiendo, se pasa discutiendo y cobrándose cuentas y en el fondo haciendo cuestiones que son más simbólicas que otra cosa realmente, o pegándose con palo, mientras en el fondo hay que solucionar los problemas, las urgencias sociales de la gente. Entonces yo creo que una vez pasado esta etapa, bueno, ojalá volvamos a las prioridades y volvamos a hablar de acuerdos y a hablar de cómo sacamos adelante los planes que tienen que ver con la salud, con la educación, con las pensiones y con las cosas que son las que a la gente le preocupan. Sí, déjame decir una cosa, no es el primer caso donde se demostró que la versión original no era la correcta. El caso de Curicó es el claro, se había dicho que había sido un militar y resultó ser un civil que fue descubierto por el tipo de bala y que era distinta a los militares. Testigo, y había testigo y él no dijo nada. Pero hay otro caso también que se informó ayer de una persona de 16 años de edad que había entrado a la posta central en lo que se creía era un golpe de bomba lacrimógena, y después ayer en las horas de la tarde se confirmó que había sido un pedrazo, una piedrazo, y no había sido bomba lacrimógena. Así que también no es el único caso ese. Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. La pregunta es, si estamos de acuerdo en esto, ¿cuál es porque una cosa es el análisis político? Los analistas políticos tienen que hacer los análisis que corresponden, pero las autoridades tienen que actuar en función de lo que les corresponde. Entonces, la pregunta es, cuando tú enfrentas la situación a la que nos veíamos enfrentados, cuando veíamos lo que estaba pasando en las calles, cuando nos dábamos cuenta de los errores que se estaban cometiendo, entonces, ¿cuál es ahí la labor que le corresponde al presidente y a sus ministros y a la clase política en términos generales? Y por tanto uno tiene que ser responsable de las acciones que por omisión cometimos, o por acción
cometimos. Y en eso yo creo que está el problema. Es decir, ¿por qué esperar la acusación constitucional al ministro cuando sabíamos a la semana que ya habían errores importantes, graves, que habían situaciones que no estaban que no corresponden? ¿Por qué planteamos que estábamos en guerra? ¿Por qué hoy día el presidente da una entrevista a un medio de España diciendo que lo que se vivió el 18 es un grupo de afuera con una inteligencia impresionante que quería quemar e incendiar Chile? Ese tipo de declaraciones lo único que hacen es demostrar la falta de capacidad política que tienen. Entonces el problema radica en de qué manera nosotros efectivamente volvemos a hablar de los temas importantes, de qué manera efectivamente somos capaces de volver a discutir respecto de los problemas de la agenda social, de qué manera nos ponemos de acuerdo efectivamente para mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y en eso la voluntad no solo de un sector, esa es la voluntad de la clase política en términos generales, pero particularmente de quien lidera el país. Y ahí a mí me parece que efectivamente podemos estar de acuerdo no respecto de distintas cuestiones que han desviado del foco lo más importante. Sin embargo, lo que no puede pasar es que las omisiones y acciones en política terminen en nada. Porque nos hemos acostumbrado, y de verdad nos acostumbramos durante 30 años, a que finalmente las autoridades hacían y deshacían y no le rendían cuenta a nadie. Y cada 4 años entonces venían las votaciones. Bueno, falta mecanismo importante y lo hemos peleado hace mucho rato y entonces uno tiene que hacerse cargo de quienes se han negado a que efectivamente existan mecanismos democráticos para salidas y conflictos sociales como los que venían. Ayer escuchaba a la abogada que estuvo en la comisión técnica del PPD, Figueroa, no recuerdo, Pamela Figueroa, que fue parte del gobierno de Bachelet, y creo que estuvo en el tema del constituyente de acuerdo al diseño metodológico del proceso. Y ella decía algo que a mí me llamó profundamente la atención. Decía, mira, nosotros le entregamos, está todo ahí, está lo que la gente quería, lo que la gente planteaba, lo que la gente... Entonces, bueno, era evidente y claro respecto de lo que la ciudadanía estaba demandando. Yo, gobierno, pesco y digo, a lo mejor no quiero una asamblea constituyente, pero al menos tomo en cuenta aquello que la ciudadanía legítimamente ha planteado y cuáles son las dificultades, y en función de eso genero condiciones para que no venga este... Sí. Entonces, que ojo... Tan masivos, son 250.000 personas. Pero fíjate, 250.000 personas que han planteado exactamente lo mismo que plantearon los 2 millones de personas que salieron a la calle y todo lo que ahora, yo entiendo que el gobierno dijo que iba a usar ese material. Sí, lo que pasa es que usar ese material. No, cuando partió de hecho yo no quiero defender a Bachelet, pero tú tienes razón. Sí, ahora. Entonces, lo que yo quiero plantear es que efectivamente hemos llegado a esta situación porque la capacidad política que ha tenido el gobierno para enfrentar esta situación ha sido muy negativa. De hecho, la entrevista hoy día, de verdad, por favor, léanla. O sea, es tengo que hacer una pausa. Pésima, porque efectivamente no tiene la capacidad de poner los temas de fondo en el centro. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. La buena onda y la vibra playera se encienden como luces de neón para brillar toda la noche en la más fabulosa fiesta de Año Nuevo en Sheraton Santiago. Cena buffet en el Bohío y buffet premium en el CID. Decoración a cargo de William Geise. Información y reservas al +56 22 707 1111 y al +569 4906 4701. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Tanto motel que hizo. Pero ¿por qué no perro muerto. ¿Y no te voy a identificar? Hotel Día de Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, motel. Sabes que estamos llamando acá de Radio La Clave, el programa que estamos completamente al aire, y primeramente nosotros, el programa de la pasión, de la piel, de la carne rica. Nosotros estamos también festejando con ustedes el Día Nacional del Motel. Un fuerte abrazo a todos los clientes, a todos los apasionados, al vigor sensual. Ya. Queríamos saber, en primer lugar, la clientela. ¿Tú sientes que el chileno está haciendo más el amor o menos?
después del 18 de octubre. Parece que más. Más. Oye, aquí tenemos ¿Te puedo gran creer? dato, ¿viste? Hay un rubro que está prosperando. Claro. Hay un horario que se está haciendo el amor más temprano que antes, Claro, me porque imagino, ahora ¿no? se sale más temprano a la oficina. De la hora del taco. La hora del taco. La hora del taco se Pero se retrocedió. adelantó, ¿no? De las 6 en adelante. De las 6. ¿Hora pic actual? Entre 6 y 8. Está llegando jóvenes enajenados, jóvenes vigorosos con la cara tapada. Encapuchados no han llegado. No. No los dejan acá entrar. Tienen cámara. Carabineros con estrés que quieren soltar tensiones. Tampoco. ¿Cuál es el cliente hoy el que te está llenando y haciendo rica? Y a Dios te bendiga. A Dios te bendiga y toco fuertemente la madera acá. ¿Algún famoso que quieras delatar? No. Yo no conozco a nadie ni Ni no sé escuchas a nada. nadie y no sabes si es Don Francisco o no es Don Francisco. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ahora contesta tu anexo de tu oficina, el aeropuerto, el metro o donde estés, porque con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios puedes conectar las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. El espíritu navideño se vive en el Hotel Sheraton Santiago. Vive una experiencia sensorial de la mano de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Este 24 de diciembre se celebra con música en vivo y una variada oferta culinaria en 3 espacios exclusivos. Reservas al +562 2707 1111. Estamos en este panel de este día jueves. Ya vete. Sí, quería marcar un punto. También sobre algo que flota no solo en este panel, que no sé, tal vez no es tan así, pero sí en la opinión pública, en varias opiniones en los medios, y que es un poco a veces empatar la violencia de un lado y del otro. Por supuesto que los carabineros y carabineras tienen que estar agotadísimos, sobrepasados, etcétera. Ahora, una cosa es, me parece, los niveles de violencia, saqueo, incendio, de una, digamos, fase 2 y otro de la fase inicial, que no fue así, no fue tan descontrolado, y que ya veíamos, desde mi punto de vista, para mí fue sospechoso desde el día 1 que se pudieran incendiar tantas estaciones de metro cuando todos los carabineros estaban ahí. Lo dejo solamente una cuestión que me preocupó desde el comienzo, pero el mal manejo, los desmanes, las violaciones a los derechos humanos fueron prácticamente desde el día 1. Nadie viola a nadie porque está cansado y está sobrepasado. Lo hace porque de algún modo hay una práctica, no sé, una mentalidad, un lo que sea que o un marco que lo avala, y esto es lo más preocupante. Por supuesto que ahora ya hay un problema de agotamiento y de desmanes generalizados, y bajo ninguna perspectiva estoy justificando ni saqueos, ni incendios, ni nada de esto, pero nunca podemos comparar la asimetría de responsabilidad y de competencias de un saqueador, para decir, pero ellos también son violentos. Es un saqueador. No lo justifico, pero no lo podemos comparar jamás con lo que le corresponde a la fuerza pública, que estuvo completamente, que está no solo agotada, que estuvo cometiendo abusos permanentemente, y bueno, todos lo han nombrado y dicho, hay un problema estructural que no es de ahora en Carabineros, que se arrastra a otros gobiernos, ¿por qué no sé? Y lo estamos pagando todos ahora, y que tampoco se resuelve, creo que todos lo sabemos, destituyendo a Rosas, porque después lo que dicen los que saben es que tampoco hay con qué, y esto es dramático, porque tampoco haces esta reforma que se requiere a corto plazo, ni a mediano plazo. Y menos, yo uso, ya me he cansado de decir esta metáfora, pero que me la encuentro tan buena. Te cuesta a ti arreglar el motor de un auto cuando el auto está andando. Es mucho más fácil pararlo, darte tu tiempo, hacer todas las cosas, encargar los repuestos, meterlo de nuevo y ya. Pero en este caso tú tienes que seguir con
No puede sacar los carabineros de la calle. No puede sacar los carabineros porque y por lo tanto atrapados sin salida. Cuesta mucho, claro, exactamente, cuesta mucho más. 3 cosas. 4. La primera, respecto a esto último, yo creo que, al menos por mí, yo hablo por mí, no se trata de empatar la violencia ni de justificar en ningún caso la violencia. Yo creo que acá espero que nadie lo quiera hacer así. Pero sí es entender un poco, o sea, y hablar respecto de la realidad de lo que está pasando, porque al final a mí me da la impresión a veces de que efectivamente la fuerza pública, al tener el deber constitucional, el deber legal de mantener el orden público, al haber alteraciones graves del orden público, tiene el deber de actuar, ¿ya? Y eso tiene que ser respetando los derechos humanos. Y obviamente, y yo, a veces uno es majadero, pero a ver, nadie puede estar a favor de que a alguien le saquen la cresta en una comisaría después de haber sido detenido, o que haya abuso sexual, o lo que sea, ¿ya? Pero sí es importante entender los contextos, porque la realidad que veíamos de repente era a carabineros inferiores en número, sobrepasados completamente. Y yo digo, ¿cuál es el poder de decisión muchas veces que tiene una persona respecto de a quién le va a llegar el perdigón, por ejemplo? En algunos casos yo no estoy justificando y de repente, bueno, va a haber que investigar el caso a caso. Lo que voy yo es que tenemos que entender también que acá yo creo que sí hay una debilidad institucional, pero también hay que entender que son casos individuales que tienen que ser estudiados. Yo no veo una sistematicidad, esto que han dicho algunos, de que hay una intención institucional de ejercer daño sobre la gente, y esas son cosas que yo creo que también es importante dejar claro, no con el ánimo de empatar, sino de entender que esto es un problema que hay que solucionar entre todos y con todas las partes involucradas. Yo creo que los carabineros quieren restablecer el orden público, es el deber que tienen por lo demás, y que hayan errores que sean mayores o inferiores en número, tendremos que investigarlos y solucionarlos a su debido tiempo. Pero eso no significa hacer, digamos, un desprestigio generalizado o sistemático de la institución y decir en el fondo que acá los abusos se cometieron casi intencionadamente y sistemáticamente. Yo creo que eso no corresponde. Ahora, ¿los 300 ojos te parecen un error o varias violaciones son un error? ¿Los 300 ojos son un error? Pueden ser varios errores, pero ojo, varios errores. Ojo que no son, también hay que ser preciso con los datos, no son 300 ojos reventados, digamos. Acá hay casos de perdigones de daño ocular, digamos, que son de distintos grados. Sí, digamos, el punto de los ojos, fíjate, a mi modo de ver, llegó a una situación que es bastante práctica. O sea, tú tienes daño ocular en 200 o 300 ojos. Tienes daño severo, pérdida de visión en un grupo mucho más chico, 7, 8, en fin. Pero el punto es, si es que tú tuvieras 3 o 4 casos de ojos, tú podrías decir de que es fruto del azar, te rebotó una cuestión, disparaste allá. Cuando tú tienes 200 o 300, es obvio que tú estás apuntando a una zona determinada. Puede haber problemas de... y eso no está en ningún protocolo, por ejemplo. Yo no soy experto, puede haber problemas de entrenamiento de carabineros, puede haber otras cosas, pero lo que voy yo es que yo creo que hay que tener cuidado también comunicacionalmente con caer en la responsabilidad, o sea, en atribuir una intencionalidad y una sistematicidad en cuestiones que yo creo que pasan por otras cosas. Ahora, quería responder a cosas que una cosa. 50 días después que vuelva a pasar lo mismo y que siga pasando lo mismo, muestra una incapacidad para resolver el problema. 50 días después. Déjame terminar. O un patrón. Sí, que yo quiero terminar mi punto anterior, porque quiero dar vuelta un poco a lo acá, sí, porque tú, Jorge, dijiste también que acá teníamos que hacernos responsables y el gobierno tenía que ser responsable. Yo creo que todos los sectores políticos tienen que ser responsables. Y acá también quiero invitar también a tu sector a que se hagan responsables, porque acá hubo una condescendencia con la violencia muchas veces. Llamados a la desobediencia civil en momentos en los que la violencia se estaba desbordando. ¿Cachai? Momentos en los que cuando recién salen los militares a la calle, ¿cierto? Momentos súper críticos de orden público, y el diputado Boric se les tira encima diciendo no, tienen que irse de acá, y un montón de cuestiones de cuestiones simbólicas y cuestiones concretas que también contribuyeron a un clima de violencia que al final, y todos sabemos que la ola de violencia solo crece. Entonces, en el fondo eso también son cosas que hay que decir, de las que también creo que hay que ser responsable. Y en tercer lugar, tú también estabas hablando acá, yéndome al punto inicial, digamos, y menos polémico, respecto a las válvulas de escape que tienen los sistemas. Yo creo que eso es obviamente una cuestión que hay que discutir, pero de todas maneras, y te puedo dar ejemplos concretos como para demostrar que también acá podemos tener puntos de acuerdo.
que el hecho de que el Congreso no se elija a la mitad, o sea, se podría elegir el Congreso para elecciones de Congreso en la mitad de un periodo presidencial. Justamente eso es una válvula de escape que antes existía, estaba pensando el sistema, pero no funciona ahora, por dar un ejemplo. Pero hoy día tenemos ciertas herramientas, ¿ya? Y no quiero volver al inicio del programa, digamos, pero ¿cuál es el problema que veo yo hoy día, por ejemplo, con lo que pasó ayer? Ese juicio Chadwick había sido sometido a un juicio político, que fue el cambio de gabinete. Nos puede haber gustado o no gustado, yo creo que el cambio de gabinete de repente se quedó corto, pero sí tuvo su propio juicio político al ser removido por el presidente. Entonces uno dice, la cuestión de ayer tiene una cuestión quizá mucho más simbólica que otra cosa. Y cuando tú dices que el gobierno se ha demorado mucho, bueno, efectivamente el gobierno se ha demorado, yo creo que la clase política se ha demorado, y yo creo que esto es algo que poca gente vio venir. Entonces, creo que también es una cuestión de altura de miras, es reconocer que acá todos tenemos que ceder un poco. Y yo creo que a pesar de que el gobierno cometió errores, yo creo que el gobierno en un principio no entendió mucho dónde estaba parado. Yo creo que sí hoy día hay que reconocer algunas cosas. Y por ejemplo, la columna que yo le leí ayer a Tironi, que él dice, reconozcamos estas cosas. O sea, acá el gobierno está gobernando con otro programa que el que fue electo, ¿ya? Y ha negociado un montón de cuestiones que nunca pensó que iba a negociar. ¿Ya? Entonces verdad. También hay que hacerse ahora, ese objeto. Y eso no es por propia voluntad. Falta ver eso de un sector un poco más, que como conversamos, que yo lo veo muy cerrado el diálogo, y yo lo veo como diciendo solamente esto es lo que quiere la ciudadanía, solamente este petitorio, estas propuestas, y yo creo que eso también es negativo y eso tampoco nos hace avanzar. Yo te quiero decir, solo para cerrar, pero el Frente Amplio ha estado disponible a dialogar, asumir costos por el diálogo. Hemos asumido altos costos en nuestro interior producto de las decisiones que hemos ido tomando. Estamos dispuestos a seguir asumiéndolo en cuanto esas decisiones ayuden a mejorar las condiciones de vida y la de los chilenos. El problema es que no vemos la real voluntad de aquello. Es decir, mira, yo te dije hace 2 semanas atrás, convoquemos una mesa de trabajo con los sectores, que estén involucrados todos los sectores para poder tener una agenda social que sea legitimada por la mayoría de la ciudadanía. No hubo respuesta. Eso lo que te viene pasando también. No, pero siempre falta alguien. Está bien, pero escucha, siempre, sí, no, la Pamela Giles nos va a pegar todos los días, pero eso a nosotros, esos costos estamos dispuestos a asumirlos. En cuanto eso nos ayuda a mejorar las condiciones de vida de los chilenos. El tema es que hay mecanismos que a ustedes les cuesta mucho. Y yo creo que, tal como decías tú, lo que se está haciendo hoy día no es precisamente lo que el gobierno quería, no porque el gobierno lo quiera hoy día hacer, sino más bien porque está presionado por la ciudadanía. Pero hay hay una situación en Chile que tú acabas de decir que no se había visto antes, que requiere una política completamente distinta a la que se hizo en los últimos 30 años. Las recetas de los últimos 30 años ya no resultan por hoy día. Y muchas veces vemos a un sector de la clase política queriendo repetir la receta con la que funcionaron los últimos 30 años. Eso ya no. Chile cambió radicalmente. Oye, yo sé que podemos seguir conversando de esto mucho rato, pero aprovechando que está Bet aquí, yo quiero ver cuáles son las perspectivas, Bet, que tú ves en el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, y sobre todo la relación que vamos a tener con ellos. Bueno, gobierno asumido el martes, día histórico. Yo no quiero subrayar porque hace 36 años asumía Raúl Alfonsín en ese día, gran amigo de Chile. Entonces siempre es para nosotros una fecha, un hito. Todos los gobiernos asumen en ese día. Principales desafíos, así en el corto plazo inmediato, y creo que esto es sabido, es la cuestión de la pobreza, el hambre de la mano de ineludible de la renegociación de la deuda con el FMI, no de la renegociación en términos de qué se va a pagar, si se va a pagar o no, porque hasta aquí, y esto se ha subrayado una y otra vez, no hay ninguna idea de no pagar la deuda se paga, la cuestión es cuándo, porque la idea es postergar o tener algún periodo de gracia, porque si hay que pagar en los plazos que ha convenido el gobierno de Macri, que deja al país con una pobreza del 40%, con una inflación del 60%, la máxima desde el
año, desde los últimos creo que 19 años, con un índice de desempleo de 2 dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha dicho mucho todo esto, hiperendeudado. Digo, no hay forma de cumplir con esos pagos y parar, 3 cosas: la espiral inflacionaria, reactivar de algún modo el consumo, es imposible seguir ajustando y reactivar el consumo, y parar también el riesgo país que está ya no sé qué, en 2000 no sé cuánto. Entonces lo urgente es la renegociación de la deuda. Para esto ese era un cargo clave que no se dijo, no se definió en lo público hasta último momento. El ministro de Economía, equivalente al de Hacienda en Chile, no tenemos ministro de Hacienda, que es una persona de la Universidad Argentina, de la universidad pública, creo que la inmensa mayoría del gabinete, eso es una marca, viene de la universidad pública, con posgrados en Columbia, etcétera, etcétera, del equipo de Stiglitz, y su absoluta expertise, Martín Guzmán, es el tema deuda. Para el tema de producción tiene a otra persona, a Culfas, que va a manejar la reactivación de la producción, que se espera hacer de la mano de créditos blandos y muchos de esos no bancarios. Me parece que la cuestión central es el cambio de paradigma en Argentina. Más allá de estas urgencias en el plano económico y financiero, cambio de paradigma que pone a un Estado en el centro para, cumplir con derechos elementales de las personas como la salud, la educación, etcétera, etcétera. Y hay también, señales claras del primer momento, que es volver a poner en la categoría de ministerios a salud, que ya no lo era. Va a estar ahí Ginés González García, que ha sido embajador en Chile por 2 periodos, así que alguien muy próximo a Chile. Vuelven a ser ministerios también trabajo. Imagínate que salud, trabajo, ciencia y tecnología y cultura habían dejado el rango ministerial, y esto habla de las prioridades que un gobierno da. Entonces tenemos un gabinete para mí, súper capaz y competente, muchos con mucha experiencia. Te dejo hablar, me va a costar, pero las relaciones con Chile, creo, después profundizamos, pero me parecen lo más tranquilizador en todo caso, incluso en términos regionales, me parecen de las más tranquilizadoras. Sí, yo te iba a preguntar por 2 cosas. Una, el estatus de Cristina Fernández respecto de todas las investigaciones que tiene. ¿Eso se para? ¿Tiene el hecho que tenga fuero? ¿Hace algo? ¿Sigue todo normalmente? ¿Qué tal? No, las investigaciones siguen. Lo que tiene, que es una cosa que acá gusta mucho, hay una morbo en Cristina, que también preguntan cómo va a asumir una persona que tiene, Macri asumió con muchísimas, no es para el empate, es para el antecedente, asumió la presidencia con acusaciones y causas en marcha. Sí. Y después sumó más de 100 causas y acusaciones en juzgados federales. Es decir, esto siempre se escapa a la vista. Y nuevamente, no es que a mí me consuele que uno o el otro estén y que entonces no consuela el empate, es grave en ambos casos. La cosa es dejar de ver uno. Las cuestiones siguen. Ahora hay muchas causas de Cristina que están viciadísimas, que son muy endebles, y otro día me nombraban una, y esto quiero terminar con un mito, la de Nisman. La de Nisman es la causa de de los mayores mamarrachos judiciales que tiene la historia judicial argentina, y quiero decirlo. Y que tiene varias. Nunca se puede hablar mal de un muerto, mentira, la muerte no hace mal a nadie. Nisman era una persona absolutamente despreciada por sus pares jueces, tenía inmensos problemas que se le venían encima por sus malas prácticas. No voy a especular sobre los motivos de su muerte, pero lo que sí es que no hay nada, ninguna investigación seria que permite inferir o asegurar que lo de él haya sido un asesinato, y parece todo lo contrario. Esto sería bueno que, además de escuchar a la nata que hace shows por TV o leer Clarín, averigüen un poco en fuentes judiciales, porque de verdad lo de Nisman es insostenible. Lo que tiene Cristina, tal vez lo más comprometedor, tal vez pues no soy experta en la materia, es muy difícil seguir la maraña judicial, es la justificación de su patrimonio con Néstor, su patrimonio en blanco, no en negro. Eso es tal vez lo más difícil. Oye, yo solo... Jorge. Sí,
Creo que, bueno, primero hay un par de ministros que yo creo que van a hacer una pega bien interesante. Eli Gómez Alcorta, muy amiga nuestra del Frente Patria Grande, Argentina, asumió el Ministerio de la Mujer. Y muy importante, Guado Pedro, muy amigo nuestro de la Cámpora, el ministro de Interior, y me parece que está bien. Kichilov en Buenos Aires. El gobernador. Sí, la Mayra Mendoza en Quilmes. Bueno, mi ciudad. Sí. Bueno, son personas muy amigas de comunes y interesantes. Pero en términos concretos hay dos cuestiones que a mí me hubiese gustado más. Primero, una señal mucho más potente respecto a la paridad de género. Me parece que ahí Fernández se equivocó. Muchos hombres, pocas mujeres en el ministerio. Creo que esas son señales también importantes que hay que dar. A diferencia de Finlandia, dices tú. Sí, claro. Teníamos además esa diferencia. 34 años la nueva más allá de lo. Y lo segundo, a mí me parece que efectivamente lo que tú acabas de decir es muy importante, es decir, las señales concretas, no solo simbólicas, no solo sacar las rejas de la Casa Rosada, sino también las señales inmediatas, por ejemplo, de poner en el centro y la responsabilidad del Estado con los ciudadanos. Me parece que eso es fundamental, a diferencia precisamente de lo que vimos los últimos 4 años con Macri. Me parece que esas señales, al menos, si se van concretando en términos bien concretos, que son las primeras señales, y siempre los gobiernos parten con señales bien simbólicas respecto hacia dónde tienen que apuntar. Yo espero de verdad que el gobierno de los Fernández retome un poco el tranco de los gobiernos kirchneristas, con todo el pesar de mi compañero Cruzado. Me parece que efectivamente hay condiciones concretas de retomar ese camino que Macri lamentablemente perdió, creyendo que había un oasis en Chile, y se confundió. ¿Qué te parece a ti? No, yo creo que nosotros todavía tenemos un porcentaje de relación, particularmente en lo económico, enorme con Argentina. Sí. O sea, no es baladí, no es una cosa de cualquiera quien asuma o quien va, por eso es que hay que meterle harto interés a eso. Ahora, yo creo que decir que bajaba uno para decir Chile. que Argentina, o sea, que con todo respeto, digamos, pero en mi opinión, decir que Chile está peor que Argentina, yo creo que está muy lejos de la realidad, digamos. Sabes que Chile los últimos años ha sido el referente en Latinoamérica, y por algo también toda la inmigración que hemos tenido y los ojos se han puesto en nuestro país. Tenemos otros problemas, pero yo creo que son en este minuto menos graves que los que tiene Argentina. Yo no voy a defender tampoco el gobierno de Macri. Yo creo que Macri cometió errores, y en general creo que Argentina también tiene sus propios problemas en base al sistema que ha construido. Y acá simplemente yo no soy experto, y no conozco tampoco tan en profundidad a los ministros que nombra Fernández, pero sí creo que si hay un error en creer que es un error, yo creo que, o una cuestión con la que no estoy de acuerdo, para decirlo de otra forma, con la izquierda en general, que es la de creer que aumentando el tamaño del Estado se solucionan los problemas. Y eso es algo que en Chile vemos, por ejemplo, en la polémica que hubo ayer con el ministro de Briones y la gente de la ANEF, digamos, que estaba esperando un reajuste más grande que el que se les hizo, y justamente los que estaban con sueldos más altos, lo que me parece una inconsistencia de cierta forma con hablar de desigualdad por un lado y después pedir, digamos, aumentos de sueldo que son mayores a los que cualquier chileno promedio puede aspirar, por ejemplo. Y también volviendo al caso nacional, solamente porque no creo que no voy a tener espacio para hablar, o no sé si lo voy a tener. Refiriéndome a la última intervención tuya, Jorge, Chile, el caso chileno podrá tener problemas, pero yo creo que sí tenemos algunos, o sea, no todo está tan mal, y sí tenemos mecanismos en nuestra constitución y en nuestro sistema, como es la democracia. Y las elecciones chilenas no fueron hace tanto tiempo, fueron hace 2 años. ¿Ya? Y que haya descontento social acumulado hace tiempo, digamos, es otra cosa. Pero en el fondo también hay que respetar a esa gran mayoría que eligió a este gobierno. Y en ese sentido,
y que le fue bastante mejor que lo que le fue a tu sector, digamos. Entonces, siento a veces que hay un aprovechamiento grande por parte de sectores que obtuvieron mayorías muy pequeñas en las elecciones y que hoy día pretenden tener la voz cantante de toda esta situación, y me parece que eso es súper injusto. O sea, que hay que escucharlo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, o sea, yo aquí no vengo a decir que soy el responsable de, o somos quienes conducimos el malestar social y todo. Nosotros somos reflejo de ese malestar nomás. Ahora, en lo concreto, yo te insisto algo muy importante. Esto demuestra, esta crisis en Chile demuestra que Chile no tiene salidas democráticas en su constitución. Y eso es muy grave. Porque, mira, uno puede estar de acuerdo o no con los mandatos revocatorios. Puede estar de acuerdo o no, pero es una salida democrática ante situaciones de crisis. ¿Y quién decide? La ciudadanía, no decide la clase política. Podríamos tener mecanismos en donde sistemas unicamerales donde los parlamentarios efectivamente podrían. Sí, yo lo que quiero decir en esto es que yo creo que hay que darse una discusión concreta respecto al sistema político que vamos a tener. Lo vamos a hacer en la constituyente, defenderemos probablemente posiciones distintas, pero vamos a tener que llegar a acuerdos, nos vamos a obligar a llegar a acuerdos, y eso me parece interesante, pero en términos concretos, solo la democracia resuelve los conflictos sociales. Ok. Para terminar. Veamos. En dictadura le pegaban a los autos en Argentina unas calcomanías, se dice allá, ¿no? Una cosita, ¿cómo se dice acá? Calcomanía. Mira, igual, fíjate. Que decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Ya estamos de vuelta de eso, ¿sabes? Ya estamos de vuelta. ¿Por qué estamos de vuelta? Porque achicar el Estado a lo pavo, ni agrandar ni inflar a lo pavo, ni agrandar ni inventar ministerios es la solución, ni recortar a lo dictadura y posteriores, ni como en general lo hace la derecha, es la solución. La cuestión es que sea racional y bien hecho. Y cuando estamos diciendo poner al Estado en el centro de la responsabilidad de garantizar derechos, no estamos diciendo inflar y repartir como caricaturiza generalmente los sectores de derecha y los trasnochados del neoliberalismo, que ya en nuestra región está de vuelta, ya pasó el consenso de Washington, ya fracasó por todas partes. Entonces estamos diciendo que el mercado no garantizó ni salud, ni educación, ni cultura, etcétera, etcétera. No estamos diciendo el mercado no sirve para nada y viva la... No, estamos diciendo sirve para algunas cosas, pero para garantizar derechos no, porque su función es otra. Y la del Estado sí es el bien común y garantizar derechos. En ese sentido me parece magnífico que haya una revalorización de aquello. No voy a hacer la comparación de a quién le va mejor o peor, pero sí me pregunté muchas veces, porque me dicen estos días, ¿por qué no está allá la Argentina y ahora va a pasar lo que pasa en Chile que está allá? No pasa también porque en Argentina los movimientos sociales están muy articulados. Y no lo digo para comparar y ver qué pasto es más verde, porque me parece lamentable, soy de cosa chica. Al contrario, a nuestros países les va a ir mejor en la medida... Hay que ver el puntero para le va a ir mejor. No, claro, pero no es solo clientelismo y caricatura. Hay una cuestión de, primero, mucha politización. Como dice el nuevo ministro de Desarrollo Social, que es uno de los más expertos en política social, Daniel Arroyo, los movimientos sociales en Argentina son parte de la solución y no del problema. Porque están muy articulados y además tienen expertise hasta para medir peso y talla de los más desnutridos y ayudar al Estado a canalizar. Y esto lo mantuvo el macrismo. No fue tonto el macrismo. Mantuvo esa interlocución. Entonces, que haya canales de interlocución, a mí es lo que me desespera un poco en este momento en Chile, que no hay con quién interlocutar por la desarticulación y porque esos canales entre Estado y movimientos sociales están quebrados y están fragmentadísimos. Sí, el tejido social está fragmentado en Chile. Eso no está bueno. Y en las relaciones bilaterales, la verdad es que Chile y Argentina, en el contexto que está complejo, porque no sabemos qué va a pasar en Bolivia, no hay interlocución, digamos, evidente, no va a ser fluida y buena con Brasil, y es para Argentina importantísimo. Entonces es súper importante mantener, como siempre ha sido en los últimos años, tienen relaciones ejemplares, y fue así más allá de que estuviera Bachelet o Piñera en el gobierno, Cristina, Néstor, Macri o Alberto, que es incluso mucho más dialogante que otras figuras del kirchnerismo. Entonces yo ahí tengo de verdad mucha esperanza en que eso, no tengo la menor duda que van a seguir siendo excelentes relaciones bilaterales. Nos tenemos que ir, muchas gracias a los tres y volvemos en un ratito. Muchas gracias. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.
Comparte esta Navidad con los que más quieres.